Estudiantes, buenas tardes. Hoy avanzaremos el tema número 1, que lleva por título Actividades económicas en Bolivia y el mundo. Dentro de las actividades económicas desarrolladas en nuestro país y en todo el mundo, empecemos a ver las telecomunicaciones como inciso A. En un contexto mundial donde la globalización, Internet y las redes sociales se unen con la economía, se ha vuelto primordial hacer eficiente la comunicación entre individuos y empresas para poder obtener beneficios económicos. Hoy vivimos en tiempos en que para desarrollar sobre todo los beneficios económicos entre personas, entre países, entre industrias, se ha vuelto necesario el mejorar las telecomunicaciones. Hoy contamos con Internet, las diferentes redes sociales, celulares, computadoras, esto con el único fin de buscar beneficios económicos entre personas, entre países, entre industrias. Con la revolución industrial en 1834, con la invención del telégrafo, se dio inicio a la carrera por hacer más eficaces los medios de comunicación para agilizar las transacciones comerciales, lo que luego dio lugar a la invención del teléfono, la radiodifusión, la televisión, la telefonía móvil y el Internet. A nivel mundial se dio un hecho histórico muy importante, conocido como la revolución industrial, es decir, el cambio de la elaboración de cosas manuales hechas en industria, es decir, en gran cantidad. Esto comenzó en el año 1834 con la invención del telégrafo. Ahí en el gráfico izquierdo ustedes pueden apreciar el telégrafo. Es antiguo, es uno de los primeros medios de comunicación que son antecesores al teléfono o al teléfono móvil. Entonces, este dio inicio al desarrollo de los medios de comunicación. Obviamente esto ayudó a mejorar las transacciones comerciales, es decir, compra-venta, el uso de los bancos. Después del telégrafo se inventó el teléfono, la radiodifusión, es decir, la radio, la televisión, posteriormente la telefonía móvil o celular, como nosotros lo conocemos, y el uso del Internet. En nuestro país, en Bolivia, con la llegada del ferrocarril a Bolivia, se dio paso a la instalación de la red telegráfica durante el siglo XX. La expansión en la red de telefonía fija y telefonía a larga distancia o internacional, que sería administrada por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, fundada el 22 de diciembre de 1965. Lo anteriormente explicado era a nivel mundial. ¿Qué ocurre en nuestro país en el campo de las telecomunicaciones? Con el ingreso del ferrocarril, es decir, cuando trajeron los empresarios mineros los primeros ferrocarriles a Bolivia para transportar los minerales que se iban a vender al exterior. Con ese adelanto también vino la instalación de red telegráfica, que fue un siglo después a la invención. En este caso, nuestro país recién ingresó en el siglo XX, lo que dio inicio a la instalación y expansión de la red de telefonía fija o los teléfonos fijos que hay en cada domicilio, y la telefonía a larga distancia o internacional, las conexiones entre Bolivia y el mundo, ¿no? Y los diferentes países del mundo, que fue administrada por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, empresa que pertenece a Bolivia, y esta empresa fue fundada el 22 de diciembre de
1965. Para 1990 los cambios económicos que enfrentaba Bolivia darán paso a la apertura del mercado de las telecomunicaciones que junto a la capitalización de Entel se traducirá en el cambio de la telefonía fija a la telefonía móvil, la expansión de la red de Internet. Como ustedes pueden apreciar en el gráfico, vemos un celular. Posterior o a partir de 1990, años después de la fundación de Entel, los cambios económicos en la cual se encontraba Bolivia dan a la apertura del mercado, es decir, ingresan a nuestro país empresas extranjeras o transnacionales en el ramo de las telecomunicaciones, que junto a la capitalización de Entel, es decir, Entel, una empresa nacional, pasa a manos de una empresa privada. En ese entonces mayormente existía lo que es la telefonía fija. Con este cambio o el ingreso de esta empresa transnacional en la administración de Entel, se inicia lo que es traen lo que es el servicio de la telefonía móvil, y obviamente ante tan usado es el servicio de la telefonía móvil, que es necesaria la expansión de la red de Internet, que también es un beneficio para el país en cuanto a las telecomunicaciones. Veamos ahora el inciso B, transporte terrestre. La integración vial en Bolivia se remonta a los caminos precolombinos heredados por las culturas tihuanacota e inca, que construirían una red caminera que permitió vincular costa, altiplano, valles y llanos. Ustedes pueden apreciar en el gráfico, es un camino conocido como de los incas. En Bolivia, lo que hoy conocemos como el territorio boliviano, los primeros caminos que se conocieron como los caminos precolombinos, es decir, antes de la llegada de Colón, o prehispánicos, antes de la llegada de los españoles, fueron los caminos construidos en la cultura tihuanacota y por la cultura inca, y ustedes en el gráfico pueden apreciar uno de esos caminos muy antiguos. Estos caminos tenían el fin de vincular, unir la costa, es decir, aquellas regiones que se encuentran cercanas al océano, con las regiones altas como es el altiplano, las regiones medias como el valle, y vuelve a bajar a las regiones casi cercanas a la costa, conocida como los llanos. Entonces, esos son los primeros caminos conocidos en Bolivia. De 2005 al 2019 la red fundamental de caminos se incrementó un 54%. En la actualidad la red vial fundamental es de 16.024 kilómetros. En los últimos años en nuestro país, entre 2005 al 2019, la red fundamental de caminos se incrementó un 54%. ¿Qué es la red fundamental? Ustedes pueden apreciar en el gráfico, dentro del mapa de Bolivia, hay algunas líneas pintadas de color verde, celeste, café, lila, que unen las diferentes regiones de nuestro país. Son aquella red de caminos que unen, como les dije hace un momento, los diferentes departamentos de nuestro país, las regiones más importantes. A eso se conoce como la red fundamental de caminos. En la actualidad, la red vial fundamental de nuestro país, la totalidad es de 16.024 kilómetros en todo nuestro país. La administración y mantenimiento de las carreteras está a cargo de los servicios departamentales de caminos. ¿A qué se refiere eso? A que la administración, ¿quién va a mantener las carreteras dentro de un departamento?
es el Servicio Departamental de Caminos. Cada departamento tiene su Servicio Departamental de Caminos, quienes tienen la obligación de mantener las caseteras dentro de su departamento. Las caseteras vinculadas al comercio internacional son operadas por la Administradora Boliviana de Caseteras. Ahí podemos ver su logotipo ABC, Administradora Boliviana de Caseteras. Es la encargada de administrar aquellas caseteras que vinculan al comercio internacional, es decir, que parten desde Bolivia a diferentes países que nos rodean, como Argentina, Chile, Perú, Brasil, Paraguay. Tenemos caseteras que nos vinculan a esos otros países. Entonces los que administran esas caseteras son esta institución conocida como la Administradora Boliviana de Caseteras. Los caminos vecinales y provinciales son tuición de los gobiernos autónomos municipales. Ahora, hay otros caminos que si bien están dentro del departamento, pero más que todo pertenecen a los municipios en las provincias, y caminos vecinales que no son caminos muy conocidos, no son muy transitados por los automóviles. Estos caminos vecinales dentro de los pueblos o dentro de las provincias son administrados por los gobiernos autónomos municipales, es decir, en el municipio del departamento o en los diferentes municipios que existen en las provincias. Estos administran estos caminos vecinales y provinciales. En este gráfico podemos apreciar la distribución de la red vial fundamental en Bolivia, es decir, estamos hablando de aquellos caminos o caseteras que unen a los diferentes departamentos en nuestro país. Tipo de vía, vemos ahí en el gráfico, kilómetros y porcentaje. Pavimentado, hay un total de 4.788 kilómetros, un 29.9%. Ripio, 6.313 kilómetros, 39.4%. Caminos de tierra, 4.928, 30.7%. Total, 16.029 kilómetros de camino que unen los 9 departamentos de nuestro país, haciendo un total de un 100%. Podemos apreciar de este porcentaje y de los kilómetros que los caminos más extensos o el tipo de camino que existe más es el de ripio. Hay que tomar en cuenta también que en nuestro país últimamente se han construido caminos de doble vía. Por ejemplo, el de Oruro aún está en construcción hacia Copacabana, lo dejaron así a medio construir, y en otras regiones es algo muy importante para nuestro país.